Aquí les habla el hermano Cristian desde la República Oriental del Uruguay. Gracias a Dios en un nuevo videoprograma, El siervo fiel y prudente, que está en Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51, y que Dios mediante nos va a dar a todos mucha instrucción y mucha sabiduría para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Quería también indicarte que puedes, si así lo deseas, dar clic en el botón seguir para seguirnos aquí en Dailymotion también, y darle en el botón del corazoncito, que viene a significar como un me gusta de YouTube. Nada más para decir, empecemos. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Dice la palabra: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice la palabra: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en Mateo, capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, nos dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, qué importante es ser el siervo fiel y prudente. ¿Quiénes son estos siervos? Somos todos nosotros los cristianos, que empezó evidentemente con los apóstoles y luego con sus discípulos, y así se fue dando conforme transcurre el tiempo de la iglesia de Cristo en la tierra. Debemos ser administradores de los misterios de Dios, y entendiendo y comprendiendo que desde la posición que te toca estar en el cuerpo de Cristo, conforme a los dones que el Espíritu Santo te dé, tú lo que debes hacer es administrarlo de la mejor manera posible para la edificación del cuerpo de Cristo, y entendiendo y comprendiendo que la cabeza es Jesucristo, que nosotros no somos nada, tener la santa humildad de que el comandante en jefe es Jesucristo, que nosotros somos solamente mayordomos de Él, que estamos haciendo la voluntad del Padre, gracias a Dios por esto, y estamos llevando la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad al mundo, pero que nosotros no somos dueños de nada. El dueño de todo es Dios, y el dueño de la iglesia es Jesucristo, que Él es la cabeza. Entonces esto hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Y debemos ser siervos fieles y prudentes. Fieles porque debemos siempre obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre. Y prudentes porque debemos siempre tener una actitud sensata, serena, de no descalificar al otro, de que de nuestra boca siempre salga sana doctrina y no palabras deshonrosas, palabras que edifiquen a los hermanos, al cuerpo de Cristo, y no palabras que destruyan. ¿Y cuántos siervos que no son fieles hoy destruyendo al cuerpo de Cristo, poniendo palos en la rueda, criticando y juzgando a los demás? Entonces debemos tener la santa humildad de reconocer que somos mayordomos de Dios, que somos administradores de Dios, pero que no somos nada más que esos, y que todo lo que hacemos es para la edificación del cuerpo de Cristo y para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Pero claro, hay siervos que, claro, conforme pasa el tiempo dicen: no viene Jesucristo, no viene, y se van desviando. Y en vez de ser hacedores de la palabra, son solamente oidores, y se contaminan con el mundo, y dejan de orar, y dejan de estudiar la palabra, y dejan de interesarse por hacer la voluntad del Padre, no están llenos del Espíritu Santo, se relajan y se van con el mundo, y se empiezan a contaminar, y empiezan a caer en borracheras. Hay cristianos que se dicen cristianos y son adúlteros. Bueno, hay cristianos que se dicen ser cristianos y creen en la reencarnación.
Hay cristianos que se dicen ser cristianos y hacen yoga y reiki, meditación trascendental. Hay cristianos que se dicen ser cristianos y son gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú no eres un siervo fiel y prudente, estás caminando hacia la apostasía, estás caminando hacia el mundo, estás yendo y desobedeciendo la voluntad de Dios, y estás, antes que haciendo la voluntad del Padre, haciendo siempre tu voluntad. Y entonces te estás constituyendo también tú en un Dios en ti mismo, y eso es idolatría. Y por eso Jesucristo lo dejó bien claro: los dejaré en el lloro de crujir de dientes, los dejaré afuera con los hipócritas. No van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Entonces, qué importante el ser hacedor de la palabra. En Lucas capítulo 24, versículos 47 y 48, dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros ya somos llamados a ser testigos, a predicar el Evangelio, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñar la sana doctrina que viene desde los apóstoles, con sus discípulos, que ha enseñado siempre la Iglesia de Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos da revelación para saber cuál es la sana doctrina de la mala doctrina. Entonces, qué importante. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra, tenemos que estar activos en el campo de batalla, llevando almas para Jesucristo, predicando a Jesucristo al mundo. ¿Cuántos cristianos ni siquiera hablan de Jesucristo en sus trabajos, en su entorno? Tienen miedo de decir que son cristianos. Bueno, esos son cristianos hipócritas. No puedes tener miedo, no puedes tener consideración por el mundo. Tú tienes una fe, tú sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, decláralo al mundo, no tengas miedo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más claro, echémosles agua. Hay que ser hacedor de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuidado, tengamos el santo temor de Dios. No creamos que por ser cristianos vamos a ser salvos solamente por esto. Muéstrame tu fe sin obras. La fe sin obras está muerta. Debemos ser hacedores de la palabra para que Jesucristo no nos rechace. Esto tiene que quedar claro. Porque no basta decir soy cristiano y vivo mi vida como se me canta la gana. Soy cristiano y la Biblia la tengo allí, ni siquiera la leo. Soy cristiano y oro de cuando en vez en cuando. Soy cristiano, pero ¿sabes qué? No me involucro mucho en predicar el Evangelio o en hablar de Jesucristo. Eso lo dejo para los que están allí. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú estás llamado a ser un soldado de Jesucristo. Entonces, reflexionemos, queridos hermanos y queridas hermanas. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos llevar a la práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, avivarlo, para poder ser luz y sal de este mundo oscuro. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuidado para que Jesucristo no borre tu nombre del libro de la vida. Yo hoy llamo a una profunda y serena reflexión a estos cristianos tibios, porque estamos en el tiempo de la iglesia del fin, el tiempo de la Odisea, la iglesia tibia, que Jesucristo vomitará de sus bocas si no se arrepienten. Aún hay tiempo de volver al camino, aún hay tiempo de arrepentirse y de ser cristianos verdaderos, hacedores de la palabra, poner a Dios siempre en el primer lugar, hacer la voluntad del Padre y no la de uno, vivir centrado en el Evangelio, vivir centrado en hacer la obra de Dios, porque somos peregrinos en la tierra, porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal de este mundo oscuro, pero para eso debemos tener una vida intensa de oración, de estudio de la palabra, de santidad y ser hacedores de la palabra, poner en práctica todo lo que ella nos enseña, ser soldados de Jesucristo.
porque si no, corres peligro de que tu nombre se borre del libro de la vida. Entonces, reflexionemos, pensemos muy bien, volvamos al camino estrecho y la puerta estrecha, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Espero, queridos hermanos, que les haya gustado el video. Espero y sobre todo que se dé una profunda reflexión, porque yo con esto lo que quiero llamarte a la reflexión, a que reflexiones dentro tuyo, a que si estás alejado del camino estrecho, vuelvas a él, ahora que hay tiempo, arrepiéntete, confiesa tu pecado y vuélvete un cristiano activo, verdadero, a ser hacedor de la palabra, porque estamos llamados a esto, estamos llamados a la causa de Jesucristo, estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados a predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Cada uno desde su posición, aportando a la gloria de Dios y aportando a la iglesia de Jesucristo. Pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No basta con decir, bueno, que otros prediquen, que otros hagan las cosas y quedarse sentadito, tranquilo, oyendo la palabra y viviendo tu vida como se te canta la gana. No, no. Reflexiona, por favor. Gracias por todo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Chao.